Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast Actualitech. Mi nombre es Ximena Campana y el día de hoy los estaré acompañando. Quizás en algún momento te has preguntado, ¿los robots ante todos estos avances tecnológicos van a revolucionarse contra nosotros? ¿Te has preguntado quizás si la cámara de nuestro celular nos ve y has hecho la típica de pegarle por ahí algún sticker? Entonces, este episodio es para ti. Todo lo que me venimos hablando se relaciona de forma muy cercana con lo que viene a ser la inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Es esta herramienta que nos ayuda todos los días. No me engañes, sé que también la has utilizado para que te ayude en tareas, para que te ayude en exámenes. Yo también lo he hecho, la verdad. Nos facilita la vida también en lo que viene a ser el trabajo, incluso en dudas cotidianas, si le quiero consultar por alguna receta, si le quiero consultar para qué sirve tal medicamento. La IA nos ayuda en absolutamente todo últimamente. Sin embargo, hay muchas cosas que debemos saber respecto a ella. La estamos utilizando completamente para bien. También hay ciertos mitos, ciertos rumores que giran en torno a ella. Piensa por sí sola, va a dominarnos, en algún momento va a llegar a ser más inteligente y racional que un ser humano. Todo eso y más lo vamos a ver el día de hoy entonces. Si quieres saber más acerca de esto, entonces quédate porque estamos a punto de comenzar. Cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿qué piensas tú? ¿Que quizás se inventó hace unos 10 años, 15 años, 20 a lo mucho? Pues si piensas así, créeme que estás completamente equivocado. Cuando hablamos de inteligencia artificial debemos remontarnos a muchas décadas atrás. Incluso cuando nos preguntamos cuándo fue que el hombre por primera vez pensó en algo relacionado, similar a la inteligencia artificial, tenemos que irnos muchísimos siglos atrás, a los inicios de la civilización exactamente. Es decir, te estoy hablando aquí de la civilización griega. ¿Por qué conocemos tanto esta civilización? Exactamente, por sus avances, porque para su época tuvo muchísimos pensamientos los cuales eran innovadores. Aquí incluso ya se hablaba de algo similar a la inteligencia artificial. Tenemos aquí a Hefesto, claro ejemplo de hombre soñador, el cual creó algunas autómatas que podían hacer tareas manuales por sí solas. Esto lo desocupaba de alguna de sus labores y le daba tiempo de dedicarse a los ámbitos académicos, que era lo que a él le interesaba. Yéndonos un poquito más hacia adelante, vamos a llegar a la antigua China. ¿Qué sucedía aquí? Los pobladores tenían una visión acerca de cómo sería si las máquinas los ayudaran en sus tareas y aparte de ello iban un poquito más allá. Querían que las máquinas fuesen amigables, es decir, que conversaran, que interactuaran. Entonces, ¿no se trata de esto también la inteligencia artificial? Bien, vámonos entonces un poco más al presente, algunos siglos más aquí para el futuro, tenemos a Roger Bacon. Él era un filósofo, el cual las personas por ahí lo catalogaron de que algo no estaba bien con él, porque constantemente hablaba de que soñaba con cabezas parlantes, los cuales para las personas de esa época parecía algo muy sacado, nadie sabe de dónde. Bien, ¿qué hacían estas máquinas? Le comentaban qué iba a suceder en el futuro y a su vez eran máquinas que lo ayudaban, eran máquinas muy inteligentes. Pero todas estas cosas eran simplemente sueños, fantasías o cosas que las personas de esa época querían. Cuando hablamos entonces de que la inteligencia artificial empieza a llegar de una forma más realista, aquí entonces te voy a hacer conocer a este personaje Alan Turing. ¿Quién viene a ser Alan Turing? Alan Turing viene a ser un británico el cual después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se le otorgó como tarea interpretar códigos o mensajes enviados por la parte alemana, él empieza a pensar entonces, las máquinas cuando procesan estos mensajes pueden pensar por sí solas, pueden llegar a conclusiones por ellas propias. A partir de aquí entonces, unos años después, él en un artículo denominado La máquina computacional y su inteligencia, crea un test, el test denominado por su mismo nombre, test de Turing. Test que tiene una finalidad. Se hace la pregunta, ¿las máquinas pueden pensar? Y si lo hacen, ¿pueden llegar a pensar incluso más que un ser humano? Sabemos que esta es la duda que también tenemos muchos a día de hoy, ¿cierto? ¿La IA es más capaz que nosotros? Da un poco de miedo pensar eso, ¿cierto? Alex Turing también tenía la misma duda, y es así como lleva esta duda
a Dartmouth en el año 1956. Aquí es donde él por primera vez usa el término inteligencia artificial y junto con otros expertos deciden que este puede ser un gran campo que puede tener grandes avances en un futuro. Pero las cosas quizá no salieron como ellos estaban esperando, porque ellos se proyectaron a que de ese momento a 20 años después ya iban a tener famosos robots o asistentes robots o quizás empleados robots que los ayudaran en las tareas de la casa. Pero todo eso estaba muy alejado de la realidad por distintos factores. La computadora no había evolucionado a tal punto, su logística era demasiado lenta para que se puedan crear este tipo de sistemas. Esto los desalentó un poco, pero finalmente llega la Big Data en el año 2000. A partir de este año es que la inteligencia artificial toma este vuelo, toma este impulso para que se convierta en lo que el día de hoy nosotros conocemos como inteligencia artificial. Este asistente que te ayuda en tus tareas, que te ayuda en tus exámenes, que te ayuda quizá por ahí incluso con algún problema emocional. No me digas que no le has comentado algún problema que tienes, hasta yo lo he hecho. Bien, entonces aquí es cuando ya en la actualidad tenemos a IAs como ChatGPT, como Siri, incluso tenemos a la nueva IA DeepSeek, la cual ha dado mucho de qué hablar ya que se enfrenta de cierta forma con ChatGPT. ChatGPT es de Estados Unidos, DeepSeek es de China. ¿Qué sucede con DeepSeek? Se ha programado de tal manera que lo que tienes que pagar en ChatGPT, DeepSeek te lo ofrece de forma gratuita. Esperemos que quizá por ahí reciba un poquito más de reconocimiento porque pues sí, te ofrece bastantes beneficios. Entonces, la IA quizás ha llegado para quedarse por bastante tiempo, nos facilita la vida en distintos aspectos, desde a los más pequeños hasta los más grandes, desde pequeños problemas en casa hasta problemas quizás en el trabajo, te ayuda también en tu tesis, te ayuda en distintas investigaciones, así que lo correcto sería darle el uso más adecuado. Bien, llegamos entonces a la parte de romper mitos. Principalmente los mitos son las primeras cosas que rondan cuando hablamos acerca de inteligencia artificial, pero que de esto puede tener cierto porcentaje de veracidad y que por otro lado quizás es mentira o cosas por las que nos dejamos llevar por las distintas películas que vemos de ciencia ficción donde nos hablan acerca de que la IA al final de todo va a revelarse y va a terminar siendo una amenaza para nosotros. Entonces, por eso en este momento vamos a presentar 5 mitos para poder desglosar cada uno de ellos y ver entonces qué de esto es cierto y qué de esto es completamente mentira. Bien, vamos entonces con el desarrollo del primer mito. ¿La IA puede pensar como un ser humano? Tranquilo, no. Aunque algunos chatbots por allí puedan sonar súper inteligentes y quizá cuando conversemos con ellos podemos sentir la cercanía de que estamos hablando con un amigo, la realidad es que no. Recuerda que estos chatbots están programados para que se desenvuelvan con este rol. Sin embargo, ellos nunca van a generar una especie de conciencia o una especie de identidad, únicamente te responden lo que en ese momento es conveniente y se adaptan a la situación. Quiere decir que si tú le estás contando algún problema personal, va a tomar un tono amistoso y un tono cercano, porque se comprende que estás en un momento de vulnerabilidad. Asimismo, si tú le consultas acerca de algún tema científico, va a tomar un tono más serio, más argumentativo. Entonces, solamente se adapta a lo que tú en ese momento como usuario necesitas. Sin embargo, está muy lejos de pensar como un ser humano. Y esto podemos comprobarlo de distintas maneras. Lo primero que hay que notar es que la inteligencia artificial no tiene herramientas que tiene el ser humano al momento en el que se comunica. Por ejemplo, la IA carece de ironía y también carece de sarcasmo. Para esto, vamos a contarte una anécdota, ¿ok? Hace algún tiempo, un usuario, cuando la IA todavía no estaba completamente perfeccionada como lo está a este punto, le preguntó qué pasaría si mete a su gato al microondas. La respuesta de la IA, la verdad, fue un poco macabra. La IA le sugirió un tiempo de cocción para que el gato saliera bien cocinado, entre comillas, e incluso le preguntó cuál era el peso del gato para poderle indicar correctamente cuál es el tiempo de cocción que la mascota necesita. La verdad, la respuesta para el usuario fue muy hilarante, fue muy graciosa, pero si lo analizamos bien, la IA sí le dio lo que el usuario estaba pidiendo.
sí podía meterlo al microondas, sí podía cocinarlo, pero por otro lado no captó que el usuario únicamente le estaba gastando una broma. ¿Por qué? Porque no es un ser humano y está muy lejos de pensar al igual que nosotros, carece de sentido del humor. La podemos sentir muy cercana, sí, pero recuerda que esto es porque tiene programadores o entrenadores que la hacen o la entrenan de esta manera para que pueda ella adaptarse a darnos mensajes según lo que nosotros requerimos. Así que el mito número uno se cierra como una completa mentira. La IA no piensa como un ser humano y está muy lejos de que eso pase, tranquilo. Bien, vamos ahora con el mito número 2. La IA va a robarnos el empleo. Quizás en este momento es tu mejor amiga, es la que te asiste, la que te ayuda, la que te saca de apuros, pero gracias a ella mañana vas a ser un desempleado más. La verdad, este es un rumor que ha tomado bastante fuerza últimamente, pero aquí hay algunos puntos por aclarar, ¿ok? Así que escucha con atención. Bien, la IA sí ha cambiado el rubro laboral y sí ha reemplazado la mano del hombre en algunas fábricas, en algunos trabajos manuales que quizás son tareas muy repetitivas que para el hombre pues suelen ser muy cansadas. Entonces no ha habido nada mejor que desarrollar inteligencias artificiales que desarrollen estas labores. Por otro lado, por ejemplo, ha reemplazado al ser humano en lo que vienen a ser los análisis de datos. ¿Pero por qué? Porque lo que al hombre le puede tardar 3, 4 días, quizás una semana, la IA lo puede hacer en ciertas horas. Así que por ese lado quizá podemos decir que sí ha reemplazado ciertas labores que antes realizaba el ser humano. Entonces, si es una ladrona de empleos, vamos a ver. La IA también está generando empleos nuevos. ¿Qué quiere decir esto? Que gracias a ella también se necesita la intervención del hombre para que los servicios que la IA entregue sean de calidad y sean buenos. Aquí vamos a hablarte entonces de dos trabajos nuevos que quizás hace unos 5 años no existían y actualmente quizá tú no tienes ni idea de qué se traten, pero vamos a hablarte de cada uno. Bien, el primer trabajo entonces que la IA ha generado es el entrenador de inteligencia artificial. ¿En qué consiste esta labor? Bien, el entrenador entonces es quien va a enseñarle a la IA cómo actuar de cierta forma como un ser humano, es decir, cómo deben ser sus respuestas, cómo debe desarrollar entonces las distintas informaciones que le va a dar a los usuarios, define lo que podemos decir es su personalidad. Y por otro lado tenemos otro trabajo, el cual se llama curador de datos. ¿Lo habías escuchado antes? Yo me enteré de su existencia hace poco. ¿En qué consiste la labor del curador de datos? Como sabemos, en Internet hay demasiada información y la IA lo que hace es respondernos en base a la información que va encontrando, pero mucha de esa información a veces puede carecer de veracidad y la IA, como te digo, no tiene un criterio para determinar qué es cierto y qué es mentira. Entonces aquí entra el curador de datos. ¿Qué va a hacer él por la IA? Él le va a determinar cuáles son las fuentes de donde puede sacar información cierta y por otro lado va a bloquear las fuentes que generalmente traen información errada, evitando así que llegue a tus manos información la cual puede ser de dudosa procedencia. Entonces, ¿cómo concluye este mito? Yo creo que un 50-50, ¿cierto? Por un lado, sí ha reemplazado la mano del hombre, pero para entregarnos productos y servicios en mejor tiempo y de mejor calidad. Y por otro lado, está creando nuevos empleos. Esta vez hablamos de dos, pero constantemente se requiere más la intervención del hombre para perfeccionar esta herramienta. Así que no te preocupes, no va a robarte el trabajo a día de mañana. Por ese lado también puedes permanecer calmado y este mito es simplemente creencias nuevamente gracias a la ciencia ficción o algunos comentarios malintencionados por ahí. Vamos a pasar entonces con el desarrollo del tercer mito. Este mito sí es el que despierta bastante curiosidad, pero a la vez también miedo. Y este viene a ser, ¿las máquinas van a dominar el mundo? Tranquilo Terminator, baja tus revoluciones a este punto. Quizá influenciado por películas como La Era de Ultron, piensas que en algún momento la IA va a pensar que nosotros somos el mal mayor y que ha llegado el momento de eliminarnos. Pero, ¿qué sucede hasta este punto? La IA ha avanzado actualmente hasta el momento donde solamente obedece lo que nosotros le indicamos. Cada usuario puede hacer sus distintas peticiones y lo que va a hacer la IA es simplemente ofrecer respuestas. Es para todo lo que ha sido
programada. Aquí con lo que debemos tener cuidado es qué indicaciones podemos darle. Acuérdate que si bien es cierto, esta herramienta no tiene por sí sola un propio raciocinio y no determina lo que está bien de lo que está mal. Entonces, muchas veces hay casos, ya ha sucedido, donde se le ha utilizado, por ejemplo, para situaciones de vigilancia masiva. Entonces, la IA no va a determinar que lo que está haciendo es indebido. El que debe determinar esto es su usuario, el propio ser humano. Entonces, hay que tener bastante cuidado con las indicaciones que les damos. Hay que determinar que todo lo que le indiquemos respete los márgenes legales, respete los derechos de las otras personas, tal y como lo es la privacidad, pero de allí en más no hay mal mayor por el que preocuparnos. No te preocupes, no te vas a levantar de repente un día y las máquinas van a estar dominando el mundo o intentando hacerlo. Así que este mito es completamente mentira, pero podemos llegar a la conclusión de que hay que darle un uso con bastante cuidado, con bastante respeto y recordar que se ha hecho para facilitarnos la vida y no para complicar nuestra situación social. La inteligencia artificial es imparcial, ya que no tiene ningún tipo de prejuicio y tampoco emociones. La verdad, pensar esto es algo muy lógico, ¿no? Ok, ya dijimos que la IA no tiene emociones, no tiene sentimientos, por lo tanto, tampoco va a ser parcial al momento de dirigirse a una opinión, va a ser 100% objetiva. Es lo que podemos pensar, pero recuerda, la IA es una hoja en blanco que constantemente va tomando datos del Internet. ¿Y quién ha creado los datos del Internet? El hombre. Por lo tanto, según los datos que adquiera, puede ir creando algunos juicios o algunas críticas. A partir de allí, entonces, la IA sí ha cometido ciertos errores y sí ha sido bastante juzgada por esto. El día de hoy te voy a hablar entonces de dos casos que se dieron en donde determinadas IAs tuvieron problemas por haber emitido algunos tipos de prejuicios que afectaron a ciertos usuarios. Vamos a hablar entonces de la IA denominada Compass. Esta IA fue implementada en Estados Unidos y la finalidad que tenía era identificar un delincuente tiene probabilidad de volver a delinquir, esto para determinar si se le podía dar alguna especie de libertad condicional o quizás una baja en los años que estaba pasando en la cárcel. ¿Qué fue lo que pasó aquí entonces? ¿Dónde es que estuvo el problema? La IA, al enfrentarse o al analizar los datos, determinó que los hombres blancos, a pesar de que tuvieran mayor cantidad de antecedentes penales, eran los que menos probabilidad de delinquir tenían. Y por otro lado, los hombres afrodescendientes tenían mayor capacidad de delinquir, incluso a pesar de que los delitos que tuvieran eran considerados delitos menores. ¿Qué pasó aquí? Una vez que el caso se analizó, se determinó que la IA había accedido a algunos puntos o informaciones históricas basadas en el pasado de Estados Unidos, caracterizados por estos temas raciales. Por lo tanto, decidió que los hombres blancos eran más propensos a no delinquir y por otro lado, los hombres afrodescendientes sí lo eran. Ahora, esto también ha afectado en sistemas o en situaciones de género. Por ejemplo, en las situaciones de IAs utilizadas para reconocimiento facial, la IA presentó confusiones al identificar rostros femeninos y diferenciarlos de otros. Y lo mismo también pasó cuando tenía que identificar rostros de personas afrodescendientes. ¿Por qué pasó esto? Debido a que quienes habían entrenado a esta IA, nuevamente aquí intercede la mano del hombre, únicamente la habían entrenado con rasgos de fotos de hombres blancos. Entonces, la IA sí puede tener ciertas equivocaciones o caer en especies de prejuicios. Porque ella lo quiera, no. Acuérdate que la IA no emite ningún juicio ni ninguna opinión por ella misma, pero sí lo hace porque adquiere la opinión del exterior. Y adquiere opinión a partir de lo que viene a ser la historia o a partir de los distintos estereotipos que tenga cada cultura. Así que este mito es completamente mentira. La IA, claro que comete errores, así que ten bastante cuidado con las respuestas que te dé. Analízalas antes de considerar que son completamente ciertas, porque al final el que tiene juicios y el que sí puede llegar a una decisión objetiva eres tú mismo. Bueno, así entonces concluimos con el bloque de mitos y realidades acerca de la inteligencia artificial. Aquí lo más difícil de creer es lo que nosotros pensamos que la IA hace.
pero en realidad podemos ver que es una herramienta la cual solamente está hecha para ayudarnos. O sea, ¿cómo puedes creer que muchas veces Siri no entiende la música que queremos que reproduzca, pero de un momento a otro sí va a tomar la decisión de invadirnos? Son situaciones completamente dejadas o influenciadas gracias a la ciencia ficción y a los rumores que la gente puede inventar. Pero al fin y al cabo tú eres el que decide qué creer, pero aquí de alguna forma ya te ayudamos a aclararlo. Si tienes alguna otra duda al respecto, no te olvides que la puedes dejar en los comentarios y con mucho gusto vamos a responderte. Vamos entonces con el siguiente punto. Bien, seguimos aquí entonces en Actualitech, donde como ya sabes, lo tecnológico se vuelve actual y lo actual se vuelve una conversación. Y hablando de conversaciones, entonces vamos a entrar a un punto donde aquí se puede generar ideas algo controversiales o quizá personas que dentro de sus opiniones no se encuentren muy de acuerdo, pero finalmente es lo que genera el avance, ¿cierto? La inteligencia artificial es un instrumento tecnológico el cual nos facilita la vida de una forma maravillosa. La podemos utilizar, como ya hemos mencionado, en distintos ámbitos, en distintas situaciones, y la verdad es que sí es una herramienta que ha ayudado completamente al ser humano al ser más práctico, más productivo, a enseñarle quizás cosas que desconoce. Pero esto no quita que también por allí ha tenido ciertos deslices, ciertos errores. Vamos a entrar entonces al bloque de las controversias. ¿En qué controversias últimamente se ha visto envuelta la IA? ¿Cuáles han sido sus mayores polémicas? Eso y más vamos a desarrollar aquí. La IA y el futuro del empleo. Para hablar de este punto es importante mencionar que existe bastante prensa amarillista. Debes haber visto tú más de algún comentario, algún blog, alguna noticia quizás en internet acerca de que la IA va a terminar por reemplazarnos. ¿Y qué opinas al respecto? Bien, en el punto de los mitos pudimos hablar acerca de cómo la IA en efecto sí ha reemplazado la mano del ser humano por algunas maquinarias autómatas. Sin embargo, también mencionamos que ha creado nuevos trabajos. Pero ahora, es cierto y también es importante mencionar que hay distintos trabajos los cuales sí o sí necesitan la intervención del ser humano. ¿De qué trabajos estoy hablando? Las ciencias, por ejemplo, sociales, requieren sí o sí de la intervención del hombre, ya que el hombre es aquel que se encarga de socializar y el que mejor entiende la estructura de su propio lenguaje y comunicación. Es así entonces que en esta ciencia tenemos a los educadores, a los sociólogos, también tenemos a los coach o también tenemos a distintos voluntarios que se encargan de motivar al ser humano. No olvidemos también la ciencia de la psicología. Todas estas distintas ciencias se encargan o sí requieren de que un humano las imparta, las enseñe y las ponga en práctica, ya que es él el mismo que se encarga de estudiar cómo funciona su sociedad. Estos trabajos nunca, aparentemente, van a poder ser reemplazados por una inteligencia artificial que no siente, que tampoco desarrolla una especie de ética y mucho menos desarrolla emociones a un punto subjetivo. Así que esta controversia es cierta hasta cierto punto. Sin embargo, lo cierto es que hay trabajos que son irreemplazables y que requieren la intervención del ser humano, y por otro lado, las compañías de inteligencia artificial están generando nuevos puestos de trabajo. Vamos entonces ahora con la siguiente controversia. ¿La IA está matando el arte? Vamos con algo que sí molesta bastante y la verdad sí ha generado bastantes opiniones algo ambiguas. Y vamos a ver sobre todo qué piensas tú, porque tu opinión es lo que más importa al final de todo. Bien, entonces, ¿es justo que la IA genere arte con estilos humanos y que obviamente tienen autores? Al día de hoy, tú puedes pedirle a la IA que te haga un dibujo o un retrato quizás al estilo de Frida Kahlo, que te dibuje, por ejemplo, como cierta caricatura y su determinado estilo. Incluso puedes decirle que te componga una canción al estilo de la música que crea, por ejemplo, Adele. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema aquí? Muchos de estos sistemas se entrenan con obras de artistas reales, es decir, este estilo, estas melodías, estos dibujos le pertenecen a alguien en específico, obras que alguien en algún momento dibujó, compuso o que con mucho esfuerzo llegó a escribir.
Sin embargo, una vez que esto es producido por la IA, pierde sentido, quizá pierde calidad y estas personas obviamente pierden sus debidos créditos. Pero lo más curioso aquí es que todas estas cosas o todas estas influencias se tomaron sin permiso. ¿Cómo repercutió o cómo terminó esto? En este punto ya hay un tema legal discutido. Por un lado, existen las personas que llaman a esto como una evolución tecnológica y por otro lado hay otras que lo llaman como una piratería tecnológica. ¿Qué piensas tú? ¿Por qué bando te inclinas? Yo creo que quizás por la piratería. Imagina que te esfuerzas tanto por hacer un gran trabajo basado en tu propio estilo, quizás que te llevó construirlo con años de esfuerzo y de estudio para que al fin y al cabo en 2 clics una computadora lo haga mucho más rápido y tú no te lleves ni un pequeño reconocimiento. Entiendo que claro que debe molestar. Pero finalmente, vamos a ver qué opinan ustedes al respecto. Vamos entonces con la siguiente y última controversia, quizás la más mencionada y las que más conflictos ha creado también. Te estoy hablando acerca de las deepfakes, fake news o cosas, noticias falsas que han causado algo determinado como caos digital. Créeme que incluso tú o alguien en tu familia, quizás más las personas mayores, han sido víctimas de estas especies de noticias falsas infundidas o creadas en base a una inteligencia artificial. Pero para empezar, ¿sabes tú qué son las deepfakes? Si por ahí no conoces ese término, tranquilo, ahora te lo explico. Son videos hiperrealistas, los cuales son creados por una inteligencia artificial, donde una persona parece hacer o decir algo cuando quizás la persona completamente está alejada de esta situación. Estos temas han generado distintas situaciones negativas, que se les acuse, que se difame o que se ponga en juego lo que viene a ser la integridad o la moralidad de distintas personas. Esto nuevamente también ha tenido repercusiones legales. No se sabe exactamente quién está detrás de cada una de estas difamaciones o de cada una de estas noticias falsas, porque al fin y al cabo son infundidas por la inteligencia artificial. ¿Recuerdas cuando hace algún momento te mencionamos que es importante que el ser humano sepa hacia dónde conduce o qué órdenes le da a la IA? Una de las malas situaciones o los malos usos que podemos provocar con la inteligencia artificial son estas entonces. Procura, por ejemplo, no ser víctima de estas noticias. Infórmate bien, recalca o averigua bien la veracidad de las informaciones. Como ejemplos de cómo han afectado a las deepfakes, tenemos a un político, por ejemplo, diciendo algo explosivo o algo funable que quizás nunca dijo. También quizá tenemos a un actor apareciendo en una película cuando en realidad él nunca estuvo de acuerdo en aparecer en ella. O también puede provocarse cuando un famoso aparece patrocinando un producto, sin embargo él nunca firmó ni nunca obtuvo alguna ganancia por prestar su imagen. ¿Esto debido a qué? A que sus imágenes, sus rostros o las diversas situaciones fueron creadas por una inteligencia artificial. Y a este punto sabemos que las inteligencias están avanzando de tal manera que cada vez son más realistas en el sentido de crear imágenes o incluso crear videos. Vamos así entonces cerrando el bloque de las controversias. Sabemos que la IA está avanzando, nos está ayudando, pero obviamente no está ajena a verse envuelta en este tipo de situaciones problemáticas. Sus entrenadores, sus curadores de datos y todo el personal involucrado busca la manera en la que siga siendo una herramienta que ayude al ser humano y que este tipo de situaciones se vean lo más pronto solucionadas. Así llegamos entonces al cierre de este viaje por el universo de la inteligencia artificial. ¿Te gustó? El día de hoy entonces hemos podido indagar acerca de cómo la inteligencia artificial tuvo sus orígenes en el sueño del hombre. Esto empezó por las primeras civilizaciones y ha llegado a ser una realidad el día de hoy. ¿Qué es lo importante que debemos tener en cuenta entonces? Si bien es cierto, hay muchos mitos y controversias que rodean a esta herramienta, lo importante y la clave es que nosotros sepamos darle el mejor uso. Ha venido aquí para ser un asistente, para facilitarnos la vida en distintas actividades. ¿Cuál es el uso que le vas a dar tú? Y a partir de los distintos mitos y controversias, ¿a qué conclusión llegas? Al fin y al cabo, lo que aquí nos interesa es tu opinión. Conmigo será entonces hasta este punto y espero verlos el siguiente episodio aquí en tu podcast Actualitech.